nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Hoy recordamos en una misma celebración a los santos Cornelio, Papa, y Cipriano, obispo de Cartago. Los dos, muy unidos en vida, fueron mártires de Cristo a mediados del siglo III. El primero murió en el destierro, el segundo ejecutado por la espada. De San Cipriano nos han llegado algunos escritos, cartas pastorales y su tratado sobre la unidad de la Iglesia, pero sobre todo fue un pastor cuya influencia se dejó sentir no solo en el norte de África, sino también en las iglesias de España. Guiados por su ejemplo de amor a Jesucristo por encima de todas las cosas, comencemos esta Eucaristía reconociendo ante el Señor precisamente nuestra falta de amor a Él y a los demás. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que has puesto al frente de tu pueblo como abnegados pastores y mártires invencibles a los santos Cornelio y Cipriano, concédenos por su intercesión ser fortalecidos en la fe y en la constancia para trabajar con empeño por la unidad de tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues bien, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Más todavía, resultamos unos falsos testigos de Dios, porque hemos dado testimonio contra Él, diciendo que ha resucitado a Cristo, a quien no ha resucitado, si es que los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís estando en vuestros pecados, de modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Guárdame como a la niña de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu presencia
y al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades: María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes; Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor. Nos habla San Lucas, en esta especie de resumen que hace de la actividad de Jesús, de cómo le seguían los 12, algunas mujeres que le servían, y también había otras gentes que le seguían. Y este seguimiento, notemos que era un seguimiento físico. Iban con él de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad. Iban con él escuchándole, siendo testigos de los signos que realizaba, de los enfermos a los que curaba. Esto, en aquel primer momento, les era suficiente para entusiasmarse con Jesús. Y por eso le seguían, esperaban a ver qué nos trae este enviado de Dios. Después, cuando Jesús empieza a plantear exigencias serias, ya no hay tanto entusiasmo. De hecho, las multitudes que había en un principio, que sobre todo iban para que les curara de sus enfermedades, empiezan a disminuir. Y más aún cuando en Cafarnaún va a anunciar la Eucaristía, aunque aquellos no entendieron nada de lo que decía, lo entendieron todo muy mal, aquello marcó un antes y un después. Dice explícitamente San Juan que muchos dejaron de seguirle, se fueron, le abandonaron, de tal manera que Jesús se vuelve a los 12 y les pregunta: ¿también vosotros queréis marcharos? Pedro, el impetuoso, enseguida contesta: Señor, ¿y a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso había descubierto Pedro hasta ese momento, pero ese entusiasmo por la persona de Jesús no fue suficiente cuando llegó la hora del dolor. Y así, cuando Jesús se ve de una manera tan humillante, prendido en el huerto de los Olivos, llevado a la fuerza para ser juzgado, Pedro, este Pedro que hace estas afirmaciones y algunas otras más importantes, como cuando en Cesarea contesta a Jesús diciéndole: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Sin embargo, en aquel momento, la prueba del dolor lo echa para atrás, lo niega a Jesús, tiene miedo, se deja llevar por el miedo. Hará falta algo para que de pronto todo eso cambie, para que estos que siguen a Jesús un poco por conveniencia personal, para curarse de sus enfermedades, un poco por el entusiasmo de oír algo muy distinto. Ciertamente, las palabras de Jesús muchas veces encandilaban a aquellas personas y a nosotros hoy. ¿Cómo no sentirse emocionado, por ejemplo, cuando escuchamos, como el domingo pasado, la parábola del Hijo Pródigo, en la que no se nos habla tanto del Hijo Pródigo cuanto de cómo es Dios nuestro Padre,
¿Cómo no sentirse emocionado ante ese padre del que dice Jesús que cuando vio que su hijo volvía, se conmocionó interiormente, salió corriendo, se echó a sus brazos, lo cubrió de besos y le devuelve inmediatamente su dignidad de hijo? Porque lo único que importaba para aquel padre es que el hijo estaba muerto y había revivido, estaba perdido y había sido encontrado. ¿Cómo no sentir ante esa forma absolutamente nueva de hablar de Dios una emoción grande? Todo esto, sin embargo, no fue suficiente para seguir a Jesús cuando llega la prueba del dolor, cuando ellos mismos se ven en peligro de poder padecer. Como digo, hará falta algo que les transforme. Y ese algo fue la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús con el don del Espíritu Santo que les envía, según les había prometido, y que de pronto aquellos que sentían tanto miedo empiezan a convertirse en testigos, en mártires, que significa eso, la palabra mártir, testigo, testigos de Jesucristo por todo el mundo. La resurrección, por lo tanto, la resurrección de Cristo es efectivamente esencial. Por eso nos reunimos todos los domingos para celebrar que en un domingo, el primer día de la semana, Jesucristo resucitó de entre los muertos. Esa es la base de nuestra fe, según acabamos de escuchar que comenta San Pablo. Hace, no sé si una semana o dos, vi en YouTube que anunciaban un vídeo de estos que cuelgan, que se llamaba algo así como ¿existió realmente Jesús de Nazaret? Me entró curiosidad y lo puse para verlo. No lo vi entero porque era muy largo y aparte de eso enseguida empecé a ver cosas que no se correspondían con la verdad. Él se presentaba como historiador y arqueólogo y pretendía hacer un aviso para decir que él no pretendía meterse con la fe, pero que ese tema no lo tocaba, que la fe es una cosa y la historia es otra. Ese fue o es el primero de los errores que comete. ¿Cómo que no tiene que ver nada la historia con nuestra fe? Nuestra fe, la de los cristianos. Habrá otras religiones, por ejemplo el budismo, que más bien es una filosofía que se acepta o no se acepta, pero no tiene que ver nada efectivamente con los hechos que hayan ocurrido. En cambio, en nuestro caso, si escuchamos lo que acaba de decir San Pablo, es vital. Para creer hay que tener certeza de que ha ocurrido un hecho fundamental, la resurrección de Cristo. En Corinto, por lo que vemos por las palabras de San Pablo, habían aceptado sí el mensaje de la resurrección de Jesús, su muerte redentora y su resurrección. Eso sí lo creían. Pero lo que no aceptaban era la promesa de Jesús de que también nosotros vamos a resucitar de entre los muertos. ¿Cómo es que dicen algunos de entre vosotros, les dice, que no hay resurrección de muertos? Pues bien, y entonces San Pablo argumenta por las bravas. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Porque son dos cosas que están unidas entre sí. Cristo ha resucitado haciendo así creíble la promesa de que también nosotros resucitaremos. Si nosotros no vamos a resucitar, tampoco Cristo ha resucitado. Y termina diciendo, y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra fe es una estupidez. Nuestra fe no es solo para este mundo, es fundamentalmente una fe que está mirando al futuro definitivo, a la eternidad. Y si nuestra fe solamente dice, si nuestra esperanza en Cristo solo es para esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. No, nuestra fe tiene muchísimo que ver con un hecho
que ha ocurrido en la historia. Y hace falta tener certeza, seguridad de que ese hecho ha ocurrido para poder creer en Jesucristo como Hijo de Dios. Fue ese acontecimiento el que cambió la fe y, por lo tanto, la actitud vital de los discípulos. A partir de ese momento ya no les importó dar su vida, dejarse matar también por su Maestro y Señor que había dado la vida por ellos. Es un cambio fundamental. Ya no tienen miedo porque saben que van a resucitar de entre los muertos, que la muerte la ha convertido Cristo en una puerta a través de la cual entramos en la eternidad. Y esa certeza fue la que llevó a tantos y tantos cristianos que en aquellos primeros casi 4 siglos fueron de una manera tremenda perseguidos en varias persecuciones por distintos emperadores. 30 años más o menos después de la muerte y resurrección de Jesús, ya Nerón comenzó con esa persecución sangrienta en la que perecieron San Pedro primero y después San Pablo, los dos en aquella persecución de Nerón. Tenemos hoy la celebración de 2 mártires 2 siglos después, en el siglo III. Como vemos, la fe en la resurrección de Jesús y, por lo tanto, en nuestra resurrección, seguía viva hasta el punto de que, siguiendo las persecuciones de los emperadores, en este caso del emperador Valeriano, a pesar de eso, daban su vida por Jesucristo. Nos han conservado el acta del martirio de San Cipriano en Cartago. Y allí se produce un diálogo entre el procurador y San Cipriano. Y le preguntan, ¿tú crees en esa nueva religión y eres jefe de ellos? Y él contesta, sí, lo soy. Por lo tanto, ¿no quieres dar culto a los dioses de Roma convirtiéndote en enemigo del imperio? No, no quiero dar culto a los dioses de Roma. Y entonces se produce la sentencia, a ser decapitado. Nada más oír la sentencia, San Cipriano responde, sean dadas gracias a Dios. Reciben como una gracia la noticia de su próxima muerte. Para ellos es la certeza de ir con Cristo. Se mantenía absolutamente viva esa fe y esa esperanza. Estamos hablando de 2 siglos después de los acontecimientos que habían ocurrido en Palestina. 2 siglos después, 200 años después, a mediados del siglo III. Ciertamente tiene mucho que ver la historia real con nuestra fe. Nuestra fe se basa en estos acontecimientos. Notamos que el credo no está hecho a base de frases, diríamos, intelectuales. No, creemos hechos. Dios que creó el mundo, el Hijo que se hizo hombre, padeció, murió por nosotros, fue sepultado y resucitó al 3er día. Y el Espíritu Santo que fue enviado a los apóstoles, y así sucesivamente. Son acontecimientos que han ocurrido en la historia los que centran nuestra fe. Nuestra fe, por lo tanto, es en quien nos ha mostrado con los hechos que ha realizado que realmente es el Hijo de Dios y que, por lo tanto, podemos y debemos fiarnos de Él, ya que nos ha amado a nosotros más que a su propia vida. Y no hay un signo más grande de amor que se pueda dar, según sus palabras. He ahí la importancia que tienen los acontecimientos históricos para nuestra fe. Hace, no me acuerdo ya, 2, 3 años quizá, por Pascua, recomendé una película en la que se habla precisamente de la búsqueda de un periodista. Su búsqueda era para encontrar razones para meterse con la fe de su mujer, para quitarla la fe, y resulta que terminó
después de su investigación a fondo, terminó dándose cuenta de que había razones para creer y él mismo se convirtió. La fe, por lo tanto, viene del anuncio de un acontecimiento. La evangelización es eso, anunciar la buena noticia. La buena noticia es Cristo muerto por nosotros, resucitado, y que nos habla y nos enseña el amor que Dios nos tiene, que nos quiere conducir a la vida eterna. Así que repitamos desde nuestro interior y muy frecuentemente la confesión de fe en la esperanza de la resurrección que hemos contestado con el Salmo a la primera lectura. Al despertar, cuando despierte después de la muerte, me saciaré de tu semblante, Señor. Podré contemplar tu rostro no como en un espejo, sino cara a cara. Que esa fe y esa esperanza sean el gran motor de nuestra vida. Conscientes de nuestra incapacidad para superar solos nuestras debilidades, acudamos al Padre misericordioso. Por toda la Iglesia, regada por la sangre de tantos testigos que dieron su vida confesando su fe en el Señor Jesús resucitado y vivo para siempre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros sagrados, para que sean fortalecidos por el Espíritu de forma que den testimonio entusiasta de la resurrección de Jesús y del reino de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de la tierra, para que respeten la libertad de todos los ciudadanos y cuiden especialmente de los más desfavorecidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que han perdido la fe o no han creído nunca, para que, convenciéndose a través de los datos históricos de la verdad de la resurrección de Jesús, puedan encontrarse con Él y reciban el consuelo de la esperanza de vida eterna. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que carecen de hogar, por los parados, por los más pobres, por los enfermos y ancianos solos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que sigamos a Jesús, no de forma cansina y rutinaria, sino con todo el fervor del corazón y la entrega generosa de los primeros discípulos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Atiende nuestras súplicas, Señor, y aumenta nuestra fe para que te sigamos confiadamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo, ofrecidos en honor de la pasión de tus santos mártires, y lo que dio fortaleza en la persecución a los santos Cornelio y Cipriano, nos dé también a nosotros constancia en las adversidades. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los gloriosos mártires, San Cipriano y San Cornelio, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Tomás, Julia y Dionisio, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Concédenos, Señor, por este sacramento que hemos recibido, ser confirmados por la fuerza de tu Espíritu, a ejemplo de los santos mártires Cornelio y Cipriano, para dar fiel testimonio de la verdad del Evangelio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.